Mi nombre es Christopher Barray, nosotros somos el grupo número 5 y nosotros les vamos a hablar sobre mediciones en el dominio de la frecuencia y el tiempo. El dominio de la frecuencia es un término usado para describir el análisis de funciones matemáticas o señales o movimientos periódicos respecto a su frecuencia. Un gráfico del dominio temporal muestra la evolución de una señal en el tiempo, mientras que un gráfico frecuencial muestra los componentes de la señal según la frecuencia en la que oscilan dentro de un rango determinado. Una respuesta frecuencial incluye también la información sobre el desplazamiento de la fase que debe ser aplicado a cada frecuencia para poder combinar los componentes frecuenciales para poder recuperar de nuevo la señal originada. El dominio de la frecuencia está relacionado con las series de Fourier, las cuales permiten descomponer una señal periódica en un número finito de infinitas frecuencias. El dominio de la frecuencia en caso de señales no periódicas está directamente relacionado con los transformadores de Fourier. Bueno, eso es todo y lo dejo con mi compañero Andrés. El dominio del tiempo. El dominio del tiempo es un término utilizado para describir el análisis de funciones matemáticas o señales respecto al tiempo. En el dominio temporal discreto, el valor de la señal o la función se conoce únicamente en algunos puntos discretos del eje temporal. Sin embargo, en el dominio temporal continuo se conoce para todos los números reales. Lo dejo con mi compañero Anthony. Métodos de medición. Métodos de medición. Como en cualquier medición de magnitudes eléctricas, es necesario tomar en consideración que los niveles de tensión y los acoplamientos de impedancia sean los adecuados. La mayor parte de las ocasiones las tensiones de entrada de los instrumentos medidores varían alrededor de 1.5 voltios por segundo, con impedancias de 50 ohm. En todos los casos, el patrón de referencia es empleado. Es empleado para amarrar en frecuencia al instrumento medidor, es decir, que el osciloscopio interno o base de tiempo del medidor se hace esclavo del patrón de referencia oscilando con la misma estabilidad de este. Medición directa de la frecuencia. Es uno de los métodos de medición más sencillos de implementar. Consiste básicamente en conectar el instrumento bajo calibración al comparador, y el comparador puede ser un contador de frecuencia, un frecuenciamiento o un contador de intervalo de tiempo. Este método es directo. Con tan solo asegurar que el nivel de tensión y el valor de la impedancia son los correctos, se pueden realizar mediciones de frecuencia. Este método es entre sí recomendado para medir la frecuencia de osciladores con pobre exactitud y estabilidad. Es siempre recomendable contar con un sistema automático de adquisición de datos. La otra que puede ser es medición directa e indirecta en las fases. La medición de diferencias de fase son siempre más deseadas, ya que proporcionan mayor información sobre el comportamiento del oscilador, a diferencia de las mediciones de frecuencia, ya que para este instrumento se necesita contar con un buen número de bases, que pueden ser de cruce por 0 por determinar la frecuencia. En cambio, para las mediciones de diferencias de fase es suficiente con un solo cruce por 0, haciendo que las mediciones de diferencias de fase se convierten en un histórico fiel de comportamiento del oscilador. Para implementar en este método es necesario contar con un contador de intervalos de tiempo como elementos comparador. ¿Qué quiere decir? Que cuando se realizan mediciones de diferencia de fase hay que asegurar que el intervalo de método se recomienda que en un periodo de fase acumulado ocurra al menos 5R, siendo deseable en el número de intervalos de tiempo de promedio sea muy grande. Mediciones de diferencia de frecuencia con mezclador. El mezclador es un dispositivo fácil de utilizar. Se realiza en el producto de dos señales, de entrada y su salida. Se obtiene una señal con la suma de las frecuencias entre otras, con la resta y la frecuencia. Colocando a la salida un filtro para baja obtendremos solo la señal con la diferencia de la frecuencia. Gracias.